Entonces, son la mayoría de las misiones exitosas y fallidas. Entonces, no voy a hablar de todas, hice una selección de algunos hitos, sobre todo desde el punto de vista geológico. ¿Sí? El proyecto Mariner 6 y 7 logran ver el 20% de la superficie de Marte, ¿sí? Con imágenes HD, y estas son de las primeras imágenes de Marte en HD para el momento, ¿no? Pero ya empiezan a aparecer rasgos geológicos interesantes. Empezamos a ver los casquetes polares, se identifica que hay hielo en el polo sur, ¿sí? Se empiezan a ver algunos rasgos circulares que hasta para este momento se suponía que eran impactos meteoríticos, algunas evidencias de cambios de albedo a lo largo de la superficie. El albedo, ¿no?, es la reflectancia un poco de la superficie, y eso tiene que ver con justamente la diferencia de materiales, y o polvo o roca. Luego se identifica por primera vez que hay CO2 y hay hielo de CO2 en los casquetes polares, ¿sí? Y no se ven indicios en ese momento de actividad volcánica. En este momento, Marte empieza a ser se empieza a ver como justamente un desierto volcánico, muy parecido a la Luna, en cierta forma, ¿no? Con un montón de cráteres de impacto, sí, hielos, esa es una diferencia, pero sin demasiada actividad. Luego con la Mariner 9, ¿sí? Es algo que no dije, la Mariner 6 y 7 eran flybys. Esto significa que no se quedaron orbitando alrededor de Marte. Entonces, por eso este mapa muestra esta cobertura en HD, son solamente una porción de la superficie de Marte. En cambio, la Mariner 9 sí ya es el primer orbitador de Marte, y eso, al tener un orbitador, permite sacar imágenes de todo el planeta y digamos, con una escala espacial y temporal distinta. Y se empieza a ver justo cuando llega la Mariner 9, Marte estaba atravesando por un periodo de tormentas de polvo, ¿sí? Por eso se ve la superficie tan suave. Todo esto que vemos es la atmósfera llena de polvo, y ahí sí se identifican estas tres estructuras, que son los primeros tres volcanes en identificarse. ¿Por qué? Porque si lo que estamos viendo es la alta atmósfera llena de polvo y hay algo que está sobresaliendo por encima del polvo, tiene que ser algo con topografía importante. Entonces, claramente son volcanes. Ya cuando se disipa esta tormenta de polvo, se empiezan a observar este tipo de estructuras como calderas, ¿sí? Y se empiezan a ver con la Mariner 9 estructuras tipo de canales. Canales, en principio, se los empieza a asociar con actividad fluvial. También la Mariner 9 saca fotos de detalle de las lunas de Marte, Phobos y Deimos, ¿sí? Y hace el primer mapa global para ese momento, donde se cubre el 100% de la superficie de Marte. Es la primera vez en observarse rasgos volcánicos y canales, ¿sí? Además, como es un orbitador, brinda información de la gravedad. Perdón el color de la letra. Brinda información de la gravedad, porque al quedarse orbitando permite hacer justamente lo que explicaba Santiago antes, ¿no? De sacar modelos de cómo el interior deforma la órbita de la sonda y hacer estimaciones del interior de Marte y de la gravedad. Y se observa que en los polos hay hielo de dióxido de carbono y hielo de agua, y además una atmósfera de metano. Ya con ese mapa global empieza a hacer un trabajo geológico de identificar diferentes unidades, diferentes edades, a partir de las edades de craterización, y contando impactos de cráteres se sacan las diferentes edades y se empieza a armar el primer mapa geológico global de Marte.
y se arma justamente una escala geológica, así como tenemos la escala geológica terrestre, la escala geológica marciana, donde hay tres grandes periodos, que son el noeico, espérico y amazónico, ¿sí? Que a su vez se dividen en noeico temprano, medio y tardío, espérico temprano y tardío, y amazónico temprano, medio y tardío. ¿Por qué hay dos círculos? Porque, si se fijan, si bien no cambia el nombre, cambian sí ligeramente los valores y la edad de la división entre periodo y periodo. ¿Esto por qué es? Por justamente la incertidumbre del método de contar cráteres de impacto. No tenemos una edad precisa, absoluta, para las rocas de Marte, sino que se hace a través de la contabilización de cráteres de impacto. Y esto tiene cierta incertidumbre y por eso hay diferentes modelos de craterización para Marte y por eso hay diferentes edades. Pero no varían demasiado. En general, el límite espérico-amazónico está alrededor de los 3 millones de años, más o menos algunos cientos de miles. Luego con el programa Viking, ¿sí? La primera vez que se manda landers a Marte, y se podría decir que es la primera misión astrobiológica, ¿no? Porque justamente el objetivo de las Viking, ahí está la Viking 1 y la Viking 2, era buscar signos de vida en Marte, los landers, ¿sí? Los experimentos dieron negativo, pero mostraron fotos interesantes de la superficie, sobre todo si uno se pone así, a hacer un poco de geología simplemente con estas fotos, vemos que, por ejemplo, esto se conoce en la Tierra como un ventifacto, ¿sí? Un clasto que tiene diferentes caras piramidales, y esas caras probablemente fueron generadas por la acción del viento en diferentes direcciones. Entonces, solo midiendo ese clasto ya nos está hablando de que tiene una historia atmosférica con diferentes direcciones de viento. La Viking 2, si recuerdan el mapita, llegó a un lugar un poquito más al norte, ¿sí? Y se empezaron a ver un Marte justamente con algunos procesos atmosféricos que estaban actuando hoy en día, ¿sí? Esto blanco que se ve es toda una escarcha de dióxido de carbono. Y se empiezan a medir las primeras temperaturas de Marte, que tiene un rango, una amplitud térmica mucho mayor que de la Tierra. Bueno, justo ahí está medio tapado, pero la Tierra más o menos es de menos 90 a 5, creo, a 25, y Marte es de menos 126 a 5 grados en el verano, en el Ecuador, cerca del mediodía, llega a medirse temperaturas por arriba del cero. Y con las Viking también hacen una medición precisa de la atmósfera, se mide por primera vez que hay nitrógeno, argón, un poquito de oxígeno, y como les decía antes, ya viendo ese clasto, se tiene una idea de que hay una dinámica atmosférica por los vientos, pero además se empezó a observar y a modelar que tiene Marte una gran dinámica atmosférica que, a diferencia de la Tierra, que tenemos dos células de Hadley, ¿sí? En Marte habría toda una gran célula de circulación atmosférica. Y esto es importante por algo que mostré antes, que vio la Mariner 9 de la tormenta de polvo, ¿sí? Y por la dinámica atmosférica, que voy a hablar varias veces de eso, porque cada vez toma mayor relevancia, que tiene que ver con justamente la sublimación de los hielos en el polo sur y la condensación en el polo norte. Y un poquito esto apunta a eso, ¿no? Esta es una medición de la presión atmosférica a lo largo de un año marciano, ¿sí? Y fíjense cómo varía considerablemente la
la presión atmosférica en superficie, y eso tiene que ver porque esta es la órbita de Marte, en el perihelio, el lugar donde cuando Marte está más cerca del Sol, siempre es verano en el hemisferio sur. Y en el afelio siempre es verano en el hemisferio norte. Entonces, el hemisferio sur de Marte es más cálido, en cierta forma, que el hemisferio norte, porque siempre cuando es verano está más cerca del Sol. ¿Sí? Y eso hace que, como vamos a ver con los polos, el casquete polar del sur es más chico que el del norte, justamente, y se produce esta dinámica atmosférica, que cuando es verano en el hemisferio sur de Marte, mucho de parte del casquete polar sublima, viaja por todo Marte y condensa en el hemisferio norte. Y viendo las imágenes de Marte, empezó un poco, este gráfico muestra como el optimismo de encontrar agua en Marte a lo largo del tiempo, ¿no? Que cuando Schiaparelli mencionó hablar de los canales en Marte y civilizaciones y canales de riego, todo el mundo decía, sí, hay un montón de agua en Marte. Cuando llega la Mariner 4, que ve puro cráteres, hay pesimismo para encontrar agua en Marte. Después la Mariner ve canales y vuelve a ver optimismo para encontrar agua. Y hacia cada sonda que sacaba una nueva imagen es como que va o para un lado o para el otro. Y esto está convergiendo claramente hacia algo intermedio, digamos. Pero bueno, las Viking, el módulo orbitador de las Viking sacó unas imágenes que de hecho se siguen utilizando, donde se ven hermosas, por ejemplo, estructuras de canales que desembocan en un cráter, en una zona baja. Entonces esto se empezó a especular porque verdaderamente esto podía ser un canal fluvial con agua. Estas estructuras que son como zonas de caos, ¿sí? Y canales que se habrían formado de forma muy abrupta, donde el suelo estaba congelado, se derritió toda esa agua de golpe y salió una gran cantidad de agua, ¿sí? Formando este canal, de golpe una especie de tsunami. Y bueno, luego de las Viking y un poco gatillado por el fracaso de no haber encontrado vida y un gap, ¿sí? En la exploración de Marte de casi 20 años. Ahí está, ahí está. Hasta la Mars Global Surveyor en el 2000, que lleva unas cámaras de muy alta resolución, ¿sí? Un altímetro láser, ¿sí? Y varios tipos de espectrómetros. Ahora vamos a mostrar un poquito los resultados de eso. Fíjense, estas son las imágenes SMOG, esta es una huella, como se empieza a ver en detalle, ¿no? Esos canales, que esto es un delta, ¿sí? Se empiezan a observar estructuras claramente sedimentarias y asociadas a la presencia de agua y procesos sedimentarios. Este tipo de cárcavas, ¿sí? Que se le da el nombre de gulis, que inicialmente se los asoció mucho con la presencia de agua. Hoy en día cada vez se discute más si están formados por agua, por una interacción entre nieve y el sedimento, dióxido de carbono o incluso procesos gravitatorios secos. Y se empiezan a observar nuevos impactos. ¿Sí? Este es un impacto, esta es la misma zona, ¿sí? Fíjense, estos dos cráteres, sí, este crátercito de ahí es este, acá no estaba este impacto. Como empieza a haber una recurrencia de impactos, se empieza a encontrar impactos que están ocurriendo hoy en día, y de hecho se está trabajando mucho en sacar justamente con estos nuevos impactos, justamente refinar cuál sería la tasa de impactos hoy en día y si se coincide o no con la tasa de impactos que se usa para calcular las edades. ¿Se entiende?
Ahí va. Y se empezaron a ver también incluso procesos que están actuando hoy en día. Esta es la misma imagen, seguramente lo habrán escuchado. Esto también fue un pico de optimismo para haber encontrado agua. Pues esta es la pared de un cráter. Acá hay un gully oscuro y acá en una segunda pasada ese gully se le vio un flujo brillante y esto enseguida se lo asoció con que había circulado agua, se creó una especie de barro, ¿sí? Y se creó este flujo de barro. Después se desestimó un poco y ahora se piensa que estos son más flujos tipo secos. Y como les decía, la MGS tenía un altímetro láser, se pudo sacar por primera vez la altimetría de Marte. El altímetro láser va sacando pulsos, con pulsos va haciendo corridas y hizo todas estas pasadas. El dato puro son estas pasadas. ¿Por qué puse esta imagen? Porque fíjense, hay zonas donde hay muy buenos datos y hay zonas donde no hay muchas pasadas. Con todos estos perfiles, después lo que se hizo fue una gran interpolación y hacer la topografía de todo Marte. Y con la topografía y las imágenes globales, uno empieza a ver otro tipo de estructuras. Por ejemplo, este es un mapa de estructuras extensionales y compresionales, que hablamos cuando hablamos de estructuras extensionales y compresionales, fallas normales o inversas, ¿sí? Y hay de todo, fallas transicionales también se han observado, ¿sí? Pero fíjense que hay como dos grandes zonas, esta que es Tarsis y esta es la zona de Elysium, donde predominan fallas extensionales, y luego tenemos fallas compresionales, como en la periferia de esas grandes zonas. Este es un mapa de gravedad, ¿sí? de Marte, donde a partir de la gravedad lo que se puede hacer también es, con la topografía, sacar espesores corticales. Entonces se puede hacer estimaciones del interior de Marte, justamente con la topografía y con la gravedad. Y, como les decía, tenía varios espectrómetros, y este es un mapa de plagioclasa. Lo que se ve es que hay un hemisferio norte dominado por baja plagioclasa y un hemisferio sur dominado por más alta plagioclasa. Y este es un mapa de hematitas, donde se ve claramente una gran señal de hematitas ahí. Y después se les seleccionó esta zona para mandar justamente una misión y un rover a esa zona. Este es un mapa de inercia termal. Lo que nos muestra es un poco la distribución de roca y polvo en la superficie, ¿sí? Cuanto mayor es las zonas, digamos, azules, es donde predomina el polvo, y las zonas rojas predomina la roca. Y este es un mapa de magnetometría, ¿sí? Cuando se vio esto, también salieron varias teorías a relacionar estas franjas magnetométricas con las franjas del fondo oceánico terrestre. Y en el fondo oceánico terrestre tenemos una dorsal que está generando material y se van generando franjas de, digamos, el vector para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Cuando se vio esto en Marte, se lo asoció con eso también y se empezó, llevó a algunos grupos a proponer de que podría haber tenido Marte en el pasado algún tipo de tectónica de placas parecida a la de la Tierra. Esta es la misión Sojourner, ¿sí? Fue una misión más ingenieril para probar un robotito, pero fue la primera vez que, digamos, se llevó un rover que no era solo un lander, sino que caminó en la superficie. Ahí está. Pero lo interesante de la misión es que lo mandaron justamente a una especie de desembocadura de un canal, donde se ven los diferentes canales, se ven estas estructuras, que son estructuras de impacto con una especie de isla barrera, ¿no? Alrededor. Esta zona es la zona más alta y hacia allá va disminuyendo la altitud, y ahí es donde descendió el Sojourner. Y si, bueno, por ahí no se llega a ver muy bien,
Pero esta es una comparación de la foto in situ de Pathfinder, Viking 1 y Viking 2. Lo que se vio es que justamente por haber descendido en esa zona de desembocadura, los clastos y las rocas de esta zona son mucho más redondeados que los clastos que se veían en las Viking, que eran más puntiagudos, más angulosos. Eso también, digamos, favorece la idea de que esa zona que veíamos, que era la desembocadura de un río, que haya clastos redondeados aquí significa de que podrían haber sido clastos transportados por el agua, ¿sí? Y erosionados y que desembocaron en ese fondo o playa. Y la Pathfinder también midió por primera vez la composición de las rocas in situ. Antes María Eugenia Varela mostró un gráfico parecido, más completo que este, que es el primero que se sacó de la Pathfinder, y se empezó a ver que las rocas eran principalmente basálticas, basalto-andesíticas. Este es el gráfico más completo. Acá me adelanté un poco en el tiempo. Estos ya son misiones más recientes de otros rovers, pero es como casi todas las composiciones que se tienen de rocas de Marte, tanto de los rovers, acá están las del Pathfinder, estas son de dos rovers más que vamos a ver, que son de Opportunity y Spirit. Esta nube de puntos es una nube sacada por órbita, ¿sí? Y acá abajo los meteoritos marcianos, ¿sí? Luego ya estamos en el 2001 y todavía está activa esta misión, ¿sí? La Mars Odyssey es la misión más larga hasta ahora, sigue activa y hace de relay entre los rovers que están en Marte y la Tierra para comunicación. De hecho, también se piensa que se va a usar si uno piensa en una constelación, por ejemplo, de GPS en Marte, podría llegar a utilizarse, sigue sobreviviendo, pero empieza a hacer un mapeo sistemático mineralógico porque tiene un espectrómetro que es el TEMIS, son imágenes espectrales de alta resolución. Y además, también llevaba un espectrómetro de rayos gamma y con eso lo que se pudo hacer, una especie de mapa subsuperficial del hielo de Marte. Este mapa lo que muestra es las zonas azules, violetas, es donde mayor porcentaje de hielo hay, justamente este es el cajete polar norte, ¿sí? El cajete polar sur, y las zonas rojizas, amarillas, menos cantidad de hielo. Y este hielo es un hielo no en superficie, sino subsuperficial, una especie de permafrost que se conoce. Y se ve que la franja de hielo subsuperficial llega hasta zonas bastante ecuatoriales, digamos. Y esto un poco se empezó a corroborar justamente con estos nuevos impactos que les comentaba antes, ¿sí? Estos son dos nuevos impactos observados recientemente y la eyecta de estos impactos es hielo también. Ese halo blanco es porque está eyectando hielo subsuperficial. Y también vemos que hay este tipo de estructuras, ahí puse una flechita de más o menos en esa zona. Se observan, esto es Marte, esto es la Tierra. ¿Sí? A la izquierda, para los que están online, a la izquierda es la Tierra, a la derecha es Marte. Y justamente este tipo de expresiones que se conocen como scallop, depresiones como escalonadas, se sospecha, acá una de mis tesistas está trabajando en eso, que pueden llegar a ser producto de colapsos por derretimiento de hielo, ¿no? Algo que en la Tierra estos son termokarst, a la izquierda, que se conocen como los termokarst, justamente en esta zona que está cerca,
está ubicada en una zona donde subsuperficialmente se ha comprobado que hay hielo, podrían existir esas estructuras. 5 minutitos. Sí, un poquito más. Empezamos tarde. Bien, luego tenemos la Mars Express, ¿sí? La misión de la Agencia Espacial Europea, que llevó por primera vez un radar, un GPR, para ver la estructura interna, y este fue un trabajo que salió, tuvo mucho revuelo porque dijeron haber encontrado un lago subsuperficial, ahora se está discutiendo un poco. Luego vinieron las misiones Spirit y Opportunity. ¿Sí? Opportunity justamente se mandó, ¿se acuerdan este mapa de hematitas que les mostré antes? A esa zona que era rica en hematitas. Y justamente lo que se encontró fueron estas esférulas, que son concreciones de hematitas. Y hoy en día la MRO, que está activa, es una misión que tiene las imágenes con la mayor resolución posible, con la mayor resolución que tenemos hasta ahora, tienen alrededor de 10 centímetros por píxel de resolución. Sí, fíjense, esta es Opportunity vista con una de estas imágenes. Y justamente al tener imágenes de tanta resolución, se están identificando cada vez más estos nuevos impactos. En cuanto a la estructura, antes le mostré este mapa de estructuras extensionales, también se está observando que hay pliegues, ¿sí? Y en algunas de estas estructuras extensionales, incluso estas cavidades, depósito que ahora se está estudiando si son o no entradas a tubos de lava, que podrían ser cavernas. Y acá una imagen de alta resolución también, está de color azul, es porque habría hielo, agua, ¿no? Subsuperficial. Esta es una imagen del Polo Norte, ¿sí? Y es la topografía, puesta sobre la topografía. Esto es en escala 1:1, es decir, es una pared súper vertical, y este mapa en rojo son las avalanchas, tiene una dinámica muy intensa, Polo Norte, y esta misión también tenía otro radar parecido al de la Mars Express, que se llama Yarat, donde se pudo medir todo esto es hielo, y esta es la base del casquete polar norte. Es el casquete polar sur. También se empezaron a identificar estructuras como que tienen que ver con la interacción de hielo, de dióxido de carbono con el sedimento. Esta es la misión Phoenix, bien al norte, la misión más al norte que se mandó. Y también lo que observó fue justamente suelos poligonales por la presencia de hielo. Hizo algunos pocitos y se vio que había hielo de agua superficial, ¿sí? Y una dinámica atmosférica. Incluso se vio que en las patitas de la sonda condensaron gotitas de agua. El rover que habló Pamela, ¿no? El rover geológico Curiosity, que fue mandado ahí a Gale Crater para ver justamente si era un antiguo lago o no. También hoy en día está cambiando esta perspectiva de Marte de ser un desierto totalmente muerto a ser un planeta con bastante actividad, ¿sí? Y bueno, me voy a adelantar un poquito. Una de las sondas más recientes, la InSight, ¿sí? Que fue por primera vez la sonda que midió datos subsuperficiales. Era una sonda puramente geofísica, tenía un sismógrafo, termómetros, geotermómetros y demás. Se midieron por primera vez, ahí descendió la InSight, se midieron por primera vez, bueno, estos son los vientos, tenía una estación meteorológica también. Lo más interesante, se midieron por primera vez terremotos, bueno, martemotos, digo, sismos en Marte, que tenían que ver con los vientos, ¿sí? Con la actividad de los vientos, pero se midieron sismos internos. Se esperaba medir sismos también por impactos meteoríticos, ¿no? Que generan sismos, pero se midieron sismos
internos y con esos datos se está refinando hoy en día la estructura interna de Marte. ¿Sí? Antes se pensaba que el núcleo era todo sólido, hoy está cambiando un poco y se piensa que tiene una parte del núcleo que todavía esté fundida. Y eso sí, acá descendió la InSight, esos sismos y terremotos que se midieron justo parecen venir de una zona donde hay una falla. Y hace poco salió un trabajo donde contabilizan cráteres y les da una edad muy reciente de 250.000 años, esta zona. Es decir que está cambiando esta idea de que Marte era un planeta muerto a Marte un planeta con cierta actividad todavía. Incluso se han medido, ¿sí?, emisiones de gases de metano, cambios de la composición del metano en la atmósfera. Hoy en día el rover Perseverance está estudiando este delta, ¿sí?, con la idea de que este cráter era un antiguo lago, y este es un delta que se formó en ese antiguo lago. Los primeros resultados muestran que, primero, que no era un lago tan grande como se pensaba, si bien claramente tiene toda la apariencia geológica de un delta, las rocas que se midieron, que se están estudiando, no están tan alteradas por agua como se esperaría que fueran rocas que estén debajo de un lago. Entonces, hay una especie de contradicción ahí y ya me quedé sin tiempo. Perdón, esto era el ciclo atmosférico. Voy a terminar con esto. Hoy en día, la idea, lo que inicialmente se pensaba que Marte en el pasado había tenido una gran cantidad de agua, incluso podría haber tenido océanos, un Marte cálido se habla, y que luego cuando pierde la atmósfera, porque pierde el campo magnético, se convirtió en un desierto helado. Hoy en día está cambiando un poco esa perspectiva y que justamente por esto que les decía, que esas rocas del fondo del cráter tendrían que estar más afectadas por agua, entonces claramente hubo agua, pero hubo mucha agua como durante pocos periodos de tiempo. Y entonces el Marte del pasado está pensando en algo más así, un Marte frío también, con zonas congeladas, donde esporádicamente por actividad volcánica se generaban cuerpos de agua, pero que nunca habría habido grandes cantidades de agua en superficie en Marte. Agua líquida, ¿no? Marte. Así que, bueno, gracias. Perdón. Y, perdón. El último robotito de China, el rover de chino que está estudiando las planicies del norte, están llegando a esa misma conclusión, que están viendo rocas alteradas por agua, pero claramente si esto era un antiguo océano, tendrían que estar mucho más alteradas por agua de lo que están. Entonces, por eso está todo apuntando a eso, ¿no? Que hubo agua líquida, sí, pero probablemente durante periodos de tiempo cortos y de forma muy efusiva. Así que ahora sí, gracias.